nuevo tema, matrices, y vamos a empezar con algunas generalidades y algunas definiciones para introducir el concepto de matriz. Las matrices son objetos matemáticos que permiten organizar información numérica y también de otro tipo, no solo numérica, de un modo natural y sencillo. La idea consiste en disponer números o los objetos que sean en forma de una tabla con una estructura de filas y de columnas, de manera que cada elemento, cada número de la tabla pueda ser identificado mediante su posición. A ver, ¿cuál es la fila y la columna en las que está situado ese elemento? La sencillez de este concepto y el hecho de que las matrices organicen información numérica y también de otros tipos permite que sean utilizadas en casi todos los ámbitos del saber científico. En física, en sociología, astronomía, ingeniería, en computación y tantos otros. El conjunto de las matrices posee una estructura sencilla y muy potente, que consiste fundamentalmente en la posibilidad de realizar diversas operaciones con matrices. Estas operaciones se comportan conforme a muy poquitas propiedades, de manera que las operaciones, junto con sus propiedades, son las que proporcionan esta estructura y abren todo un universo de aplicaciones y de utilidades. Vamos a comenzar introduciendo el concepto de matriz con un problemita. 4 ciudades están enlazadas por vía aérea de la siguiente forma. Desde Oporto se puede viajar a Río, a Londres y a Vigo. Desde Río hay conexión con Oporto. Desde Londres se puede viajar a Oporto y a Vigo. Y por último, desde Vigo se puede ir a Londres. Bueno, yo todas estas conexiones aéreas que tengo voy a intentar representarlas mediante una tabla. Fíjense, yo acá les hice la tabla. La matriz sería estos números, el cuadro de números. Lo que puse arriba y al costado son las referencias. ¿Qué quiero decir? De Oporto a Oporto obviamente no se puede ir porque ya estamos, por eso puse un 0. Y decíamos que de Oporto sí se puede viajar a Río y a Londres y a Vigo, por eso puse 1. Desde Río se puede ir a Oporto y a ningún otro lado. Desde Londres se puede ir a Oporto, no se puede ir a Río, no se puede ir a Londres y sí hay conexión con Vigo. Y acá lo que estaríamos diciendo es que desde Vigo no se puede ir a Oporto, no hay conexión con Oporto, ni con Río, obviamente con el propio Vigo tampoco, y sí desde Vigo podemos ir a Londres. Fíjense, bueno, la primera de las preguntas que nos podemos plantear a partir de esta tabla es qué significan los ceros y unos. Yo el 0 lo consideré como que no hay conexión y el 1 que sí se puede ir. Fíjense lo que preguntamos acá. ¿Qué representa el número que aparece en la tercera línea horizontal y en la cuarta vertical? A las líneas horizontales, las vamos a llamar filas. A las verticales las voy a llamar columnas. Acá pregunto, ¿qué hay en la tercera fila y cuarta columna? Tercera fila y cuarta columna tenemos un 1. ¿Qué representa el número que está situado en la segunda fila y segunda columna? Segunda fila y segunda columna. Es este 0. Quiere decir que de Río a Río no puedo ir. ¿Qué significado tienen los números que aparecen en la tercera fila? Si yo miro la tercera fila, ¿qué significan este 1, este 0, este 0 y este 1? Y bueno, los 1 sería de donde sí hay conexiones. Los ceros, yo no puedo ir de Londres a Río ni de Londres a Londres. Por último, ¿qué significado tienen los números que aparecen en la tercera fila? Tercera fila es lo que estábamos diciendo, perdón. Y la segunda columna, esta es la segunda columna, es el 1, el 0, el 0 y el 0. ¿Qué significa? Este 1, que de Oporto puede ir a Río. Este 0, que de Río no puede ir a Río. En realidad, si yo miro estos números, serían las conexiones a los cuales, los aviones a los cuales arriban a Río de Janeiro. Bien, pero ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto ordenado en una estructura que tiene filas y columnas. Los elementos de este conjunto dijimos que pueden ser de variados tipos. Nosotros acá en este cursado vamos a trabajar exclusivamente con matrices
formadas por números reales. Normalmente las matrices las vamos a designar con letras mayúsculas y en general a los elementos con letras minúsculas o con números. Los elementos de una matriz se identifican por la posición donde están ubicados, es decir, por la fila y la columna que ocupan. Así, por ejemplo, el A32 es el elemento que está en la fila 3, columna 2. Siempre recuerden que un elemento se nombra por fila y columna. Primero va fila y luego columna. El número de filas y columnas que tiene una matriz se llama dimensión de la matriz. Así, si tengo una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas, será una matriz de dimensión 3×2. Acá la escribí en general. Una matriz es un conjunto arreglado, un arreglo de números que está formado por filas, las horizontales, y columnas, las verticales. Así, esta matriz, fíjense, tengo el elemento A11, que es el que está en la fila 1, columna 1. A12, fila 1, columna 2. Y así todos. Acá tengo la fila J, la columna J. Este elemento está en la fila 1, columna J. Y así siguiendo, este último elemento es el A1N. Está en la fila 1, columna N. Entonces, esta matriz tiene N columnas. Leamos las filas. Yo dije, acá tengo A11, fila 1. A21, fila 2, columna 1. Este sería el A2N, el elemento que está en la fila 2, columna N. Así siguiendo, este último, fíjense, es el AM1, fila M, columna 1. Este último es el AMJ, MN, fila M, columna N. Esta es una matriz que tiene M filas y N columnas. Este elemento, que es el AIJ, está en la fila I, columna J. La siguiente, la que voy a aparecer ahora, es una matriz que tiene M filas y N columnas. Acá tendría que decir N. El elemento AIJ está en la fila I, columna J. Así, A32 es el que está en la fila 3, columna 2. Acá tenemos un ejemplito. Si tengo esta matriz, fíjense, tiene 1, 2, 3 filas, 1, 2 columnas. Es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Y la dimensión es 3×2. Cuando ocurre esto, que el número de filas y el número de columnas son diferentes, decimos que es una matriz rectangular. Si hubieran sido iguales, decimos que es una matriz cuadrada. En esta matriz, por ejemplo, este numerito 2 está en la fila 2, columna 2. Sería el A22. Este 4/3 está en la 1, 2, fila 3, columna 1. Bueno, ¿cuáles son los tipos de matrices que podemos tener? Primero hablamos de matrices iguales. Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión o el mismo tamaño y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas son iguales. Una matriz fila está constituida por una sola fila. Fíjense, esta tiene 1, 2, 3 columnas y una sola fila. Tenemos matriz columna, es la dual de la matriz fila. Esta tiene una sola columna, fíjense que tiene 1, 2, 3 filas y una sola columna. Matriz nula es una matriz donde todos los elementos son ceros. Acá tengo una matriz 2, una matriz de tamaño 2 o de dimensión 2, porque tiene 2 filas y 2 columnas. Fíjense que estoy diciendo directamente 2 y no dije 2×2, porque cuando la matriz es cuadrada, no se nombra directamente cuando decimos matriz de dimensión 2, ya sé que es cuadrada y es una 2×2. Matriz rectangular, ya dijimos, es cuando no coincide el número de filas con el número de columnas. Acá tengo 1, 2 filas, 1, 2, 3 columnas. Y aparece esta, que es una matriz traspuesta. Fíjense, si yo tengo una matriz A, decimos que la traspuesta es la que se obtiene cambiando las filas por las columnas. Esta fila, la 2, 3, 0, la escribo acá como primera columna, 2, 3, 0. La 1, 2, 0, los elementos que están en la segunda fila, lo escribo como segunda columna. Lo que estoy haciendo con la matriz es dar la vuelta.
se nota A con una T chiquitita arriba que significa A traspuesta. Bien, vamos a hacer una actividad ahora. Si yo tengo que construir o construyo una matriz cuadrada de dimensión 3 por 3 o puedo directamente decir de orden 3 o de dimensión 3. Bueno, fíjense, yo la armé de esta forma. 5, 0, 1/3, 3, el número pi, menos 2, menos 1, 0,1, menos 4 quintos. Quiero que veamos quién es el elemento A32 y quién es el elemento A23. A ver, lo que estoy intentando ver es, ¿son lo mismo A32 que A23? El elemento A32 está en la fila 3, columna 2. 1, 2, 3 filas en esta fila, 1, 2 columnas en esta columna. El elemento A32 es este 0,1, mientras que el elemento A23 está en la fila 2, columna 3, es este número menos 2. Y claramente no están en la misma posición, ¿no? El A23 y el A32 son elementos diferentes. Los números que identifican cada elemento se llaman subíndices. Este 2 y este 3 son los subíndices. A ver, ¿qué dijimos que indica el primer subíndice? ¿Y qué implica el segundo? El primer subíndice siempre nombra las filas. El segundo subíndice siempre nombra las columnas. ¿Qué significado tenía si yo decía el elemento AIJ? Es el que está en la posición fila I, columna J. Acá nos preguntamos, ¿qué tienen en común los elementos de una misma fila? Fíjense, si yo vuelvo, dije y fui para adelante. Si vuelvo a esta matriz, si yo pienso en los elementos de una misma fila, miremos la primera, A11, A12, A1J, A1N, tienen en común el número de fila. Todos son fila 1. Lo mismo en cualquiera, si yo tengo el AI1, AI2, AIJ, AIN, todos tienen el primer subíndice en común. Nos preguntamos ahora qué tienen en común los de una misma columna. Y bueno, de la misma manera, si yo pienso en alguna columna, por ejemplo esta columna, es el elemento A12, A22, A32. Todos tienen igual el subíndice de las columnas. Bien, las matrices se clasifican atendiendo al número de filas y al número de columnas que poseen. Y también atendiendo al valor que toman sus elementos. Vamos a estudiar en particular las matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque tienen propiedades particulares y, por ejemplo, cuando tengamos matrices cuadradas, puedo calcular el determinante, que lo vamos a ver más adelante. Solo a las matrices cuadradas les podemos calcular la inversa. Bien, y dentro de las matrices cuadradas hay algunas matrices que son particulares. Por ejemplo, las matrices diagonales son las que tienen ceros en todos los valores, excepto en los elementos de la diagonal. Nos preguntamos cómo son los subíndices de esos elementos y pensemos, si yo estoy en una matriz, por ejemplo esta, en la diagonal tengo al 5, al número pi y al número menos 4 quintos. En el 5 ocupa el lugar 1, 1. El número pi ocupa el lugar 2, 2. El número menos 4 quintos ocupa el lugar 3, 3. Entonces, si yo me pregunto cómo son los subíndices de los elementos que están en la diagonal, son todos cuando i es igual a j. ¿Cómo son los subíndices de los elementos que no son necesariamente nulos? Dijimos los subíndices de, aclaremos, los de la diagonal son los que i es igual a j. Los que sí son ceros van a ser cuando i sea diferente de j. Los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 se conocen como diagonal principal. Las matrices triangulares, otras que también son importantes, son las triangulares superiores e inferiores. Son un tipo especial de matriz cuadrada cuyos elementos por encima o por debajo de su diagonal principal son ceros. A ver, ¿se puede afirmar que una matriz escalar es también diagonal? Estas preguntitas las vamos a responder en un minuto cuando especifiquemos un poquito más estas cosas. ¿Es posible que una matriz sea triangular superior e inferior simultáneamente? ¿Cómo debe ser en caso que exista?
inmediatamente voy a volver sobre esto. Antes, volvamos a reforzar cuáles son las matrices cuadradas que nos interesan. Una matriz triangular superior, yo les dije, las triangulares pueden ser superior o inferior. Van a ser triangular superior si el triángulo que está por debajo de la diagonal principal son todos ceros. Fíjense, acá tengo una matriz 3×3, triangular superior, porque todo lo que está por debajo de la diagonal principal son ceros. Triangular inferior, esta es la diagonal principal, 2, 2, 6 son los elementos que están en la diagonal principal, todo lo que está por encima de esa diagonal son ceros. Una matriz es diagonal, recién dijimos, si todos los elementos de la diagonal que no están en la diagonal son ceros. Podrían ser ceros también los elementos de la diagonal, sería una diagonal especial. Una matriz es escalar si es una matriz diagonal, es decir, son ceros todos los valores que tenemos fuera de la diagonal y además los valores que están sobre la diagonal principal son todos iguales. La matriz identidad es un caso particular de matriz escalar porque todos estos valores son iguales y además iguales a 1. Una matriz regular es una matriz inversible, una matriz cuadrada que tenga inversa. Una matriz singular es una matriz que no tiene inversa. Y una matriz idempotente decimos que cuando verifica que si la elevo al cuadrado me da la propia matriz. Con estas tres vamos a trabajar un poco más adelante. Volvamos a lo que nos preguntaba recién. ¿Se puede afirmar que una matriz escalar es también diagonal? Y dijimos que es escalar si tiene todos los elementos iguales a un número. Obviamente es una diagonal porque todos los demás valores son ceros. ¿Es posible que una matriz sea triangular superior e inferior simultáneamente? Y sí, fíjense, esta son matrices que son triangulares inferior y superior. En esos casos son matrices diagonales. Es lo que nos pregunta aquí. Bueno, y por último, acá tenemos algunos ejemplitos. Esta es una matriz diagonal, porque todos sus elementos son nulos, salvo los que están sobre la diagonal. Esta es una diagonal especial que vamos a trabajar mucho, es la matriz unidad o la matriz identidad. Esta es una matriz triangular superior y esta es una matriz triangular inferior.